Hoy vamos a desgranar una de esas historias que parecen de película, pero que son muy reales. Es la lucha de una sola persona contra una gran corporación y un sistema legal que a veces parece un laberinto. Una historia sobre la pelea por la justicia cuando todo parece estar en contra. Y todo se resume en esta pregunta, que es el corazón de nuestro análisis. ¿Acaso un derecho tiene un precio? O dicho de otra forma, ¿debería el dinero ser la llave para poder reclamar algo que, por ley, es nuestro? La historia del señor Abraham Antonio Cruz Bautista nos da una respuesta, y es una respuesta contundente. Bueno, todo arranca con algo que podría pasarnos a cualquiera de nosotros, un accidente. Pero para el señor Cruz, lo que vino después no fue solo una recuperación, fue el comienzo de una verdadera odisea legal y burocrática. Fíjense en la cronología. En julio de 2022, el señor Cruz sufre este accidente que lo deja con la pierna destrozada. Pasa casi un año y en junio de 2023 hace lo que tiene que hacer. Le pide a la aseguradora que evalúe su pérdida de capacidad para trabajar. La respuesta tarda y llega en marzo de 2024. ¿Y qué le dicen? Que su pérdida es de 0%. ¡Cero! Y lo más increíble es que llegan a esa conclusión sin siquiera haberlo visto en persona. Obviamente, él no está de acuerdo y pide que la aseguradora pague la valoración oficial, como corresponde. Pero la respuesta, una vez más, es un no rotundo. Y así, un trámite que debería ser sencillo se convierte en un muro. Y para que entendamos la dimensión de esa negativa, hay que saber quién es el señor Cruz. No estamos hablando de una persona con recursos de sobra, para nada. Es un hombre de 58 años, desempleado, que el propio Estado clasifica como vulnerable. Está en el régimen subsidiado de salud, tiene una hija de 14 años a su cargo y, por el accidente, anda con férula y bastón. Para alguien en su situación, que le digan «pague usted» no es un inconveniente, es directamente negarle la posibilidad de defender sus derechos. Como la puerta administrativa se cerró, al señor Cruz no le quedó de otra que acudir a la justicia. Y aquí es donde la batalla se pone todavía más interesante, y la verdad, un poco indignante. Aquí vemos el choque de dos mundos. Por un lado, la aseguradora, con argumentos, digamos, fríos y formales, que pague él, no ha demostrado que no tiene plata, e incluso llegaron a decir que tener abogado era prueba de que tenía dinero. Pero del otro lado, el tribunal supo ver la realidad humana. Entendió que un proceso largo y costoso no era una opción para él, que estar en el Sisbén es la prueba más clara de su situación y que, por supuesto, un abogado puede trabajar esperando a que se resuelva el caso. Y llega una buena noticia. Un primer juez ve el caso, entiende la situación y le da la razón al señor Cruz. Ordena a la aseguradora que pague los costos de la evaluación. En ese momento, parecía que la justicia, la de verdad, estaba funcionando. Pero la alegría dura poco. La historia da un giro súper frustrante. Un tribunal superior echa para atrás esa decisión. ¿Y por qué? ¿Acaso el señor Cruz no tenía derecho? No. No fue por eso, fue por un tecnicismo, un error formal en el poder que le dio a su abogado. O sea, un detalle de papeleo estaba a punto de dejar sin protección a un ciudadano. Increíble. Es justo en este punto que el caso deja de ser un simple trámite y se convierte en algo mucho más grande. La Corte Constitucional decide revisarlo porque lo que estaba en juego no era solo un pago, eran derechos fundamentales. Y el derecho clave aquí es el de la seguridad social. La Corte nos recuerda algo esencial. Esto no es un favor que nos hacen, es un derecho fundamental, de esos a los que no se puede renunciar. Su único objetivo es que si una enfermedad o un accidente nos impide trabajar, tengamos cómo vivir dignamente. Y claro, su protección es vital para la gente que está más indefensa. Miren, la Corte Constitucional fue clarísima. Con esa negativa, la aseguradora no solo estaba incumpliendo un contrato, estaba pisoteando un montón de derechos fundamentales, la dignidad humana, la igualdad, la salud, el mínimo vital y, por supuesto, la seguridad social. Esto es, sin duda, el corazón de toda esta historia. Y así, con todos estos elementos sobre la mesa, llegamos al momento decisivo, al clímax de esta historia, con la palabra final de la máxima autoridad constitucional del país. La pregunta estaba en el aire. ¿Qué iba a pesar más? ¿Un formalismo? ¿Un error de papeleo?
o el derecho fundamental de un ciudadano que claramente necesitaba protección? Y la respuesta de la Corte fue demoledora. Usando sus propias palabras, la Corte dijo que las aseguradoras tienen que asumir estos costos, sobre todo cuando está claro que la persona no tiene cómo pagarlos. Así de simple. No hay espacio para interpretaciones. La decisión final se puede resumir en 3 pasos, a cuál más contundente. Primero, revocar la decisión del tribunal que se pegó del tecnicismo, o sea, anularla por completo. Segundo, confirmar lo que dijo el primer juez, el que sí protegió al señor Cruz. Y tercero, que es importantísimo, advertir a la aseguradora para que ni se le ocurra volver a poner este tipo de barreras en el futuro. Bien, ya vimos cómo terminó la historia del señor Cruz. Pero ahora, la pregunta es, ¿por qué este caso individual nos importa a todos? Pues importa, y mucho, porque sienta un precedente clave. Lo que nos dice esta sentencia es que el dinero que uno tenga en el bolsillo no puede ser un obstáculo para acceder a la justicia o a los derechos sociales. En pocas palabras, los derechos no son para quien pueda pagarlos, son para todos y punto. Y este otro punto es fundamental. La Corte le está mandando un mensaje a todos los jueces. El derecho de fondo, el derecho real de la gente, siempre debe estar por encima de los tecnicismos y las formalidades. La justicia no puede ser un juego de obstáculos donde solo ganan los que conocen las reglas secretas. Y para cerrar, les dejo una reflexión. La historia del señor Cruz nos mostró una barrera muy clara, la económica. Pero, ¿cuántas otras barreras, quizás más invisibles, más sutiles, existen a nuestro alrededor que le impiden a la gente reclamar sus derechos? Es una pregunta que creo vale la pena que nos hagamos todos.